Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Vamos a llamarlo Un Limoncello con Laura y Marc. ¡Vámonos! Que es verdad, que es real. Es real y yo no tengo que trabajar ahora después de esta grabación, ¿verdad, Marc? ¿Verdad? Question mark. Lo dejaremos en una leyenda urbana. Bueno, a ver, para poneros un poco en contexto, Marc Comelles es un habitual de este podcast y ha venido de visita a Gera desde Mulhouse, porque él ahora está bailando en la ópera Durand, pero ahora nos va a hablar seguro de esto, y que estaba de visita, y entonces ha sido todo un poco así improvisado, ¿vale? De hecho, si nos escucháis un poquito raro, estamos los dos grabando con un solo micrófono, así que disculpad si no se escucha súper bien, pero seguro que Fernando en la edición va a hacer magia. Y bueno, pues no sabíamos muy bien si hacer un episodio sobre Marc, si charlar sobre algún tema en concreto o cómo enfocar, así que bueno, pues básicamente hemos decidido tomarnos un limoncello juntos, charlar, así que os invitamos a que vosotros hagáis lo mismo. Efectivamente. Claro que sí, un poco de alegría. Alegría que siempre viene bien en esta tarde oscura de Gera, porque a las 5 de la tarde. Son exactamente, estamos grabando, no son ni las 5, son las Aún 4:30 y Imagínate. sí, está todo oscuro ya. Sí, la luz no. Pues vamos a charlar un rato. ¿Por dónde empezamos, Marc? Sabría decirte. O sea, a ver, la intención es un poco charlar de los temas que surjan, ¿no? Exacto. Y poner un poco en comparativa tu experiencia como profesional de la danza y la mía. Los dos acabamos de hacer un cambio en nuestras vidas. Los dos estábamos en Ballet Island. La última producción que hemos hecho ha sido en abril, o sea, hemos terminado los dos a la vez. Y él se ha incorporado, ¿cuándo? ¿En agosto? Yo me he incorporado a finales de agosto, exactamente. Sí. Y yo a principios de agosto en Gera. Entonces, bueno, nos parecía interesante poner como en común varios puntos de su traslado y mi traslado en países diferentes y en momentos vitales y profesionales también diferentes. Me encanta. Vale. Para seguir un poco la estructura del podcast, vamos a empezar siempre por la actualidad. Marc, ¿tú cómo has vivido este cambio vital? Porque, a ver, esto lo hemos hablado nosotros off the record. Exacto. Y yo le he insistido que es un cambio, es un viaje sin billete de vuelta, pero claro, no sé él qué piensa al respecto, porque él me dice que no, que él ya se había cambiado de país, pero yo creo que no es lo mismo. O sea, la cosa es que yo ya he vivido el hecho de ir a vivir a un país nuevo y empezar un proyecto nuevo. Entonces no lo he sentido como un cambio. Lo que he sentido como un cambio es quizás, ¿cómo se llama?, la duración que esta nueva experiencia va a tener. Porque yo hasta ahora estaba muy acostumbrado como freelance a hacer proyectos de 2 meses, de 3 meses, lo cual implica cambiar de ciudad cada 2 meses, cambiar de gente cada 2 meses, de propuesta coreográfica, de espacio, de casa. Y ahora de repente, pues me acabo de mudar a un sitio donde me voy a quedar por lo menos por un año. Esto es lo que a mí me representa el cambio, más que el hecho de empezar en una nueva ciudad, porque realmente esto de cambiar de ciudad para mí es algo normal, lo cual es un poco una contradicción, claro, porque no paran de ser cambios. Llevabas ya medio camino hecho. Claro, son exacto. No es la primera vez. Pero sí que es verdad que el hecho de ver que ahora, pues esto, la duración es más larga, en cierto modo te hace sentir más responsable de lo que vas a hacer en este sitio, del trabajo que vas a realizar también en este sitio, mientras quizás cuando eres freelance tienes un poco más de libertad de vivir el momento porque la cosa se acaba rápido. Claro. Y se tiene que exprimir. En este caso, no es que no se tenga que exprimir, pero claro, llevas la responsabilidad de tener, ¿cómo decirlo?, que hacer las cosas bien por más tiempo. Exacto. Pero confiésalo, porque nosotros hemos estado hablando antes y él ha dicho un poco como que, bueno, pues voy un poco casi sin pensar que no tengo billete de vuelta. Claro, lo pensaba mucho antes de hacer el salto, sí que quizás tenía siempre en mente que sería muy distinto empezar una experiencia de larga duración. Pero en el momento en que empecé a hacer audiciones, en que me animé, dejé de pensarlo, porque en cierto modo me sentía preparado para hacerlo y con ganas de experimentarlo, porque hacía mucho tiempo que no vivía una temporada entera en un mismo sitio. Vale, y como te conozco, espérate, sí, que te voy a cortar, pero como te conozco, y es que me parece esto un tema muy interesante, porque seguro que hay mucha gente que lo vive así, incluso estudiantes que están sintiendo un poco esto que voy a explicar y que te voy a preguntar ahora. ¿Tú cuándo te has sentido preparado para iniciar esta aventura? Igual eras un poco reticente a dar el paso a largo tiempo y por eso has empezado un poco con el mundo freelance. Absolutamente. ¿Y qué te ha hecho cambiar? Es decir, antes de empezar en el mundo freelance, claro, yo estuve en IT Danza 2 años, pero estaba en casa y además estaba en el mismo edificio donde yo había estudiado
toda mi adolescencia. Entonces, Lo podemos considerar zona de confort. Exacto. Fue un gran cambio en muchos sentidos, pero seguía estando en una misma burbuja, en cierto modo. Al salir de allí, yo aún no me sentía preparado, o pensaba que no estaba preparado, para ir a otros sitios, para tirarme al mundo profesional. Seguro que era, no sé si era quizás una mezcla de miedo, inseguridad o de estar simplemente muy cómodo en esta zona de confort, no querer especialmente salir de ella. O incluso de no saber realmente tú lo que quieres, lo que buscas. Exacto. O lo que te puedes ofrecer a una compañía tú como artista también, porque eso creo que es importante. Claro, porque yo acabé de danza con 20 años, vine a VDF, pero fue también un poco fue una prueba, porque me fui de casa por primera vez, aunque era Valencia, no estaba tan lejos, pero vivía fuera de casa por primera vez, probaba otro proyecto por primera vez, entonces fue un poco una prueba, pero seguía teniendo 20 años y aún no tenía claro qué tipo de artista era ni qué buscaba. Entonces creo que también esto confunde mucho a la hora de buscar audiciones, porque no sabes por dónde tirar. Claro, y déjame puntualizar, porque es verdad que nosotros normalizamos mucho como bailarines que a los 18, cuando acabas el conservatorio, tienes que tener muy claro qué estilo quiero bailar, dónde quiero bailar, o por lo menos qué es lo que voy a buscar para que me den mi primer contrato profesional. Pero si hacemos una comparativa con los adolescentes del mismo rango de edad, o sea, están súper perdidos, están eligiendo una carrera para estudiar cuando nosotros ya hemos estudiado nuestra carrera. Exacto. Y es verdad que lo que sí que veía claro era que yo tenía compañeros que tenían muy claro que querían vivir fuera y que querían ir a una compañía, y yo veía claramente que yo no lo tenía claro. Era la única cosa que veía con claridad, que yo no lo tenía claro. Por eso aún no me sentía con esta necesidad de ir a buscarlo. Claro. Y creo que, bueno, pues de VDF vine a Irlanda, de la mano de Laura. Que me costó convencerle, por cierto. Y allí yo creo que fue, al vivir esta primera experiencia ya sí que fuera del país, en una compañía más profesional, allí fue donde empecé a descubrirme quizás como profesional, fuera de mi zona de confort. Y creo que de ahí el mundo freelance me fue interesando mucho, y es lo que poco a poco me fue trayendo nuevas experiencias y me hizo descubrir nuevas cosas que me motivaron quizás a después interesarme por una compañía estable de una temporada entera. Y a lo mejor incluso hasta con un tipo de repertorio más concreto. Exacto. Y es por eso que en ese momento yo no pensaba en el cambio que esto supone. Simplemente tenía ganas de experimentarlo. Y al llegar allí y empezarlo, he visto todo el cambio que supone. Claro. Entonces, ¿tú crees que podemos afirmar que está bien no saber qué es lo que uno quiere? Yo creo que sí. Que está muy bien saber lo que uno quiere, pero también está muy bien que uno no lo sepa. Claro. Que es todo normal, está bien, que es normal y que a lo mejor cada uno también tiene su propio tiempo de descubrimiento, de aprendizaje. Sí, claro. Y que hay muchos caminos distintos para muchos caminos. A un mismo tipo de experiencia, vamos a decirlo. Y que no se autoexijan quizá tanto, ¿no? Los jóvenes bailarines. No. Así de una, que experimenten y que vayan con mente abierta. Mucha gente me animaba mientras yo hacía freelance a audicionar, lo cual está muy bien y me ha ayudado mucho también a coger esta motivación, que la gente me ayude y me anime a probarlo. Pero también creo que ha sido muy importante hacerlo cuando realmente he sentido que era el momento. Que eso quizás ha venido ayudado de que gente... ha insistido. No que haya insistido, pero que la gente vea en ti la posibilidad de que lo puedes hacer y te anime a probarlo y te cuente, mira, quizás no es tu momento, pero cuando lo sea, hazlo porque está interesante vivirlo. Quizás esto ha ayudado a que coja la motivación, pero que creo que ha sido la mejor manera de hacerlo, ha sido hacerlo cuando yo he sentido que era el momento. Que esto también creo que a veces en las escuelas o conservatorios es un peligro, porque a veces los profesores, no para desmerecer a los profesores ni mucho menos, pero ponen mucho énfasis en esta necesidad de hacer y conseguir y buscar el objetivo, lo cual está muy bien, siempre y cuando, lo que decíamos, tengas claro que lo quieres hacer. Que si sientes que no lo tienes claro, también está muy bien, y a veces esta opción, como comentábamos, no está muy sobre la mesa. Y que de lo que sí que a mí me ha creado mucha calma y de lo que estoy muy contento es que todo ha surgido muy naturalmente, que nada ha sido forzado y nada ha sido por la presión supuesta de decir tienes que llegar a hacer eso. Todo ha ido viniendo de forma espontánea y naturalmente. El hecho de llegar a esta compañía estable donde he empezado ahora también ha sido de forma espontánea realmente, porque yo de hecho la audición, yo no apliqué para la audición, me llegó por compañeros. Entonces todo ha sido natural
Y esto pues también da la prueba de que no hace falta correr, que no hace falta estresarse, que está bien no saber lo que quieres, porque la vida te va a traer lo que te tenga que traer. Y lo bueno de esto es que traiga lo que te traiga la vida, te hace aprender y te hace despertar nuevos intereses y nuevas ganas de descubrir cosas que quizás en otro momento no tenías. ¡Boom! Qué bonita quedó este final. Pero ¿y entonces? ¿Y para ti? Porque claro, para ti también ha sido un cambio. Sí, claro, para mí ha sido un cambio y además en otro momento vital, ¿no? Diferente Exacto. al tuyo, porque yo ya sabía lo que quería, lo que busco. Claro. Incluso para mí yo creo que es más, como se diría en inglés, think of a bigger picture. O sea, creo que esto para mí es más como un tránsito o un momento, o sea, yo sí, creo que sigo en constante aprendizaje, que tú también, pero no sé, yo ahora en este momento pienso que voy más mirando a una meta más alejada, más que llegar aquí a este sitio y seguir con mi profesión, sino que quiero ir más grande. Me explico, porque creo que no me ha quedado claro. El Ballet de Irlanda, como Marc sabe, era una compañía pequeña. Hemos hecho producciones... Bueno, sí. Creo que tú no estuviste, la producción que hicimos más grande fue El Lago de los Cisnes, creo que éramos 25 o así. Entonces ahora también he dado como un paso a una compañía en la que tiene teatro, una estructura, somos 30 y pico bailarines, 3 ballet masters, no estoy sola, está la dirección artística, gerencia, hay mucha gente en oficinas, pues sí, Irlanda era todo como mucho más pequeñito o de estar por casa, entonces yo también estoy viendo como un salto, ¿no? Igual no todo lo grande a lo que a mí me gustaría aspirar, pero de momento un salto grande, asequible y del que estoy contenta. Entonces claro. Sí, estoy a gusto, ha sido pues una aventura, pero sí, más o menos yo era lo que me esperaba. ¿Ah? Sí, o sea, ha habido sorpresas. No he querido hacerme grandes expectativas y creo que igual esto es buena idea, porque claro. Ya... Claro. A peor no puede ir. Pero no. Pienso que si te haces muchas expectativas, luego te pegas una leche que es un poco contraproducente. Entonces, si vienes un poco como, bueno, pues a eso, mente abierta, vamos a descubrir qué me pueden ofrecer, qué puedo ofrecer yo a la gente que va a trabajar conmigo y, bueno, pues vamos viendo a ver qué tal. Entonces, creo que estoy en ese momento. Claro, también es verdad que tú ahora estás haciendo un trabajo distinto, eres rehearsal director. Ya llevas tiempo haciéndolo, pero en otro contexto. ¿Has notado un cambio también? Claro, llevas ahora, ¿qué? 4 meses. No, más. ¿5? 6, ¿no? 6. No, a finales de julio. Bueno, pues... agosto, sí. ¿Y has sentido una diferencia entre ser directora de ensayo en Ballet Ireland y ahora en una compañía estable como esta? Sí. No, a ver, he sentido la diferencia, igual un poco también lo que decías tú, ¿no? La diferencia de empezar en un proyecto en el que hay una fecha de comienzo y una fecha de finalización a empezar en un proyecto en el que sabes que vas a pasar un largo plazo o un largo tiempo. Entonces, la manera de comportarse, no quiero decir que es diferente, pero sí, creo que es diferente. Porque creo que cuando trabajas en el mundo freelance va todo como mucho más directo. La gente sabe que se empieza, se trabaja, se baila y después... Si te he visto, no me acuerdo. Es así, igual es un poco brusco, ¿no? Lo que digo, pero es así. Sin embargo, en una compañía estable, tú empiezas la temporada, empiezas una producción, pero esa producción se solapa con otra producción, con los mismos compañeros, claro, con los problemas de las producciones anteriores, y creo que eso hace que nuestro comportamiento sea diferente. En sala. Bueno, pues con tus propios compañeros, con los rehearsal directors, con tu dirección artística, creo que con todo, porque igual vas como acumulando problemitas y es como que vas apilando, ¿no? Vas metiéndolo en tu mochila y al final, pues sí, yo creo que el burnout o que te quemes sí, es más. Sí, está más candente. Se me acaba de ocurrir una pregunta. Sí. Claro, es que vamos a mencionar que por fin escuchamos a Laura hablar de ella en el podcast, ¿no? Creo que mucha gente va a estar muy contenta de esto. Que era la intención de hacer la conversación, de compartir estas experiencias. Pero... que fuese de ambos, ¿no? Claro, pero la pregunta de repente se me ocurrió, ¿qué es lo que a ti te motiva de ser rehearsal director, tipo tú? Ay, a mí pasármelo bien. Bueno, pero más allá de eso, tipo, ¿qué es lo que tú dices? Yo soy rehearsal director porque me aporta esto que me encanta. Bueno, no sé si soy rehearsal director o ballet master, ballet mistress, como queráis llamarlo, cada uno en vuestro país o donde estéis. No sé si lo hago por lo que a mí me aporta, sino muchas veces pienso en voy a hacer esto porque a mí me hubiera gustado que conmigo lo hubieran hecho así. ¡Boom! Respuesta. No, o sea, dentro de que lo primordial, como te digo, que para mí es pasármelo bien. Si no me lo paso bien,
soy culo de mal asiento y me muevo a otro lugar, porque creo que al final esta profesión, tanto la de bailarín como la mía de ahora, rehearsal director, es 100% vocacional, si no, esto no se puede soportar. Y entonces ya, una vez entendido esto, que creo que es lo principal, lo siguiente es, voy a intentar aportar mi experiencia a la gente que está ahí trabajando conmigo, y si cuando trabajaron conmigo esto no funcionó, voy a ver cómo se puede hacer para que funcione, porque creo que también es un poco responsabilidad de las nuevas generaciones, y me incluyo a mí, nuevas generaciones de staff, de ballet staff, para seguir evolucionando esta industria, porque no nos podemos quedar anclados en el pasado, o es que mi rehearsal director lo hacía así y esto hay que hacerlo así, embutido. No, estamos socialmente también en otro momento. La tecnología ha irrumpido en nuestras vidas, o sea, partiendo de eso. Entonces, bueno, pues sí, creo que así un poco. Totalmente. No, y es muy interesante que sea un trabajo también personal, porque me da la sensación que como artista sí que quizás te da más libertad el hecho de poder ser creativo con tu trabajo, pero con rehearsal director también podrías serlo, y quizás alguna gente no se atreve a serlo. En el sentido, ¿tú crees que a un rehearsal director le es fácil ser creativo en el trabajo? ¿O que muchos de ellos, lo que dices, reproducen actitudes, formas de hacer? Sí, yo creo que reproducen. Sí, creo que el instinto tiende a la reproducción de lo vivido. Claro. No a la improvisación o a la creación. De un método de hacer rehearsal. Sí, o no sé si un método, porque es verdad que nadie te enseña a ser rehearsal director, no hay como una guía de cómo ser un buen rehearsal director. Igual alguien debería escribir un libro sobre esto, no sé, para ayudarnos a todos, pero porque también se basa en las experiencias, y las experiencias que se viven, y en los contextos y en el momento, ¿no?, en el que se viven. Te tienes que adaptar, tienes que saber adaptarte, tienes que tener la mente abierta, tienes que ser rápido, tienes que empatizar con la persona con la que estás trabajando, con el coreógrafo, con el bailarín. Sí, al final un poco el rehearsal director es un poco un bombero que va apagando fuegos para que la colaboración entre todos los departamentos sea lo menos traumática posible. Y a la vez a mí me parece un trabajo muy importante para mantener las piezas vivas. Eso es muy difícil. Claro. Yo creo que es es el big challenge. Pero porque a la vez que el rehearsal director tiene que ejercer este trabajo de conciliar todas las partes del ballet para que estén conectadas y funcionen, a la vez que hace esto, también creo que es importante que esta experiencia que comentabas que un rehearsal director aplica en su trabajo se vea reflejada a la hora de repetir las piezas, porque cuando se va el coreógrafo o el asistente del coreógrafo, esta pieza está en las manos de los bailarines y del rehearsal director. Exacto. Y quien lo ve desde fuera es solo el rehearsal director, sí que es el único que puede mantenerlas vivas o matarlas. Completamente de acuerdo, por eso digo que es el big challenge. El big challenge. Lidiar con todo eso y con las situaciones que pueden ir surgiendo porque bueno, sí, mantenerlas vivas a lo mejor pues tampoco es tan complicado si se mantiene todo el grupo de bailarines con el que se ha montado originalmente la pieza, pero todos sabemos que esto no pasa hay lesiones, se cambian temporadas, entonces cambian bailarines, hay que introducir gente en una misma pieza pues que a lo mejor no ha trabajado con el coreógrafo en cuestión, y entonces también es nuestro trabajo transmitir el vocabulario, los feelings, el amor, ¿no?, que puso ese coreógrafo en esa pieza. Y entonces, mira, ahora te estoy diciendo todo esto y te voy a decir uno de los grandes retos a los que me he enfrentado yo, por ejemplo, que he sido nueva. Una de las primeras producciones de las que me he tenido que encargar ha sido La Balsa de Stefan Tosh. Entonces para mí ha sido muy complicado tener que reproducir una coreografía de la temporada pasada en la que yo no he sido parte del proceso creativo, en la que yo no conozco a los bailarines y que la mitad de los bailarines también eran nuevos. Entonces, por lo tanto, tampoco han podido trabajar con el coreógrafo, y a mí eso me ha parecido que ha sido un súper reto, muy complicado, y todo esto, pues no nos olvidemos que hablamos del mundo de la danza en un tiempo récord, porque el tiempo apremia, el tiempo es dinero y no tenemos tiempo para perder. Que esto no quita que los bailarines también tienen parte de responsabilidad en mantener la pieza viva, que esto también es verdad. Que a veces también se tira toda la responsabilidad al rehearsal director y tampoco es justo. Claro, pero los bailarines pueden mantenerlo vivo a nivel individual, a nivel propio, pero a nivel son global, un grupo, son un grupo. Claro,
Totalmente. Interesante eso. Es que esto de Rehearsal Director es un trabajo que no se comenta lo suficiente, me parece, porque hablamos mucho de los bailarines como artistas, de los coreógrafos como creadores, incluso puedes llegar a hablar de los asistentes como transmisores de este vocabulario del coreógrafo, pero de los directores de sus proyectos, pero nadie habla de los Rehearsal Directors nunca. Somos los grandes olvidados. Es que, de hecho, ¿has entrevistado alguna vez a alguno? Sí, Carmen Piqueras. Vale. Bueno, en el momento en el que la entrevisté era Rehearsal Director del Royal Birmingham Ballet, pero actualmente es Rehearsal Director del English National Ballet. Wow, mira. Vale, ves. Pero sí, es verdad, son los grandes olvidados. Sí, y me da un poco pena decirlo, y los grandes odiados. Bueno. Sí, un poco sí. Porque el coreógrafo viene, va, deja su legado, pero al final se va, el asistente también hace lo mismo, y al final los que nos quedamos ahí aguantando el mocho somos nosotros. Sí, bueno. Día a día, nos ven a todos la cara todos los días. Pero, y también, por ejemplo, noto que siendo Rehearsal Director es un puesto de trabajo muy poco agradecido, porque, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Muchas veces creo que nosotros sentimos que decimos la misma corrección 20 veces y nadie nos hace caso, y luego llega el coreógrafo o el asistente, dice lo mismo y es como si hubiese sido una corrección nueva que jamás habían oído. Esto es así. Nos llevamos, yo siempre os digo, Marc seguro que se acuerda de esta frase, a mí me dais los peores ensayos y luego vienen los coreógrafos y los asistentes y de repente ensayáis súper bien. Pero bueno, supongo que viene en el cargo, es parte del proceso. Es parte del proceso. Claro, también es verdad que el asistente y el coreógrafo suelen venir en los momentos más frescos, que es cuando se empieza la pieza y cuando se va a estrenar. Que la adrenalina está on fire. Claro, pero quien se traga los momentos de bloqueos, los dramas, claro, de estancarse, de dramas, es el Rehearsal Director. Sí. Claro. Por eso digo, creo que es muy importante que sea vocacional. Porque si no es muy difícil aguantar y no llevarte los problemas de tu trabajo a casa, a tu vida personal. Claro. Que esto también para el bailarín realmente. Bueno, y para todos, y para el director y para el... Pero creo que para todos los trabajos de la vida. Pregunta, no sé si es suficientemente interesante como para comentarlo, pero yo te la digo. ¿Preferías ser bailarina o prefieres ser Rehearsal Director? Ay, pregunta del millón. Claro, a ver, también es verdad que teniendo en cuenta el momento vital de cada uno, el trabajo también supongo que se siente... Es distinto, sí, se siente diferente y no, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Pero si me preguntas, ¿cuándo te lo pasas mejor? Creo que te diría que ahora. Vale. Echo de menos como la cosa física. Sí. De alcanzar metas físicas o artísticas si te dan un papel que requiere algo más de dramaturgia y tal. Pero creo que ahora me lo paso mejor. Creo que es más divertido. ¿Y sabes por qué? ¿O es algo global que no sabrías identificar? No sé decirte. No sé decirte. A ver, también hay momentos malos y ensayos que digo, madre mía, ¿y esto por dónde empiezo? Bueno, y que has hecho el trabajo de bailarina durante mucho tiempo ya, y quizás eso también influye, supongo. No lo sé. No, creo que no. Da igual, porque al final, aunque tu trabajo de bailarina sea como de años, también es como que empiezas una pieza nueva y empiezas de cero. Ya. Claro, eso también es verdad. Pero algo tiene que cambiar, supongo. O quizás no, claro, no lo sé. Claro, yo esto lo pregunto también desde la curiosidad y el no saber, porque... Pero supongo que también es diferente para mucha gente, ¿eh? O sea, a lo mejor yo me siento mucho más cómoda ahora. Y otra persona te dice lo contrario. Y otra persona pues dice que disfrutaba mucho más bailando en el escenario. Yo también he sido, ¿cómo me llamaba? Tenía una rehearsal director que me decía que yo era un stage animal. Pero yo me lo pasaba muy bien en los ensayos también, porque me tiraba, o sea, me encantaba arriesgar y probar y... Claro. Pero sí, no sé, supongo también que es como depende de cómo te involucres tú en las cosas. Fair enough. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, no. Hombre, hemos hablado bastante de este tema, porque es que nos enrollamos. Es que claro, a ver. Estás grabando. Vamos a ser sinceros. Hemos hecho un pequeño receso. Claro. Y para qué no decirlo, nos hemos tomado el segundo limoncello. Pero Laura no trabaja esta tarde. No trabajo esta tarde. Bueno, vamos a seguir.
A mí me gustaría, Marc, hablar ahora dentro del mismo tema del cambio, ¿no? De esta nueva vida. ¿Cómo te has enfrentado tú a la soledad dentro de este cambio? Porque si estoy en lo correcto, has empezado en una compañía nueva en la que no conocías a nadie, con un idioma nuevo, etc. ¿Cómo te has enfrentado a esta soledad? Obviamente es otro cambio que he vivido, porque yo hasta ahora es verdad que he coincidido en todos los proyectos que he hecho con gente que ya conocía antes. Diría que en todos los proyectos, sí. He ido acompañado de alguien que ya conocía. Entonces es verdad que es quizás la primera vez en tiempo que empiezo en un lugar desde cero, como dices. Pero no me ha supuesto tanta dificultad. Me ha supuesto más dificultad el hecho de vivir solo. Ajá. Entonces la soledad quizás ha sido más un reto en ese sentido que no en el sentido de empezar en un sitio donde no conocía a nadie. Pero porque es que, como todos sabremos, el mundo es un pañuelo y al menos una persona encontrarás que conoce a alguien que tú conoces. Entonces, en este sentido es relativamente fácil empezar a establecer conexiones con la gente, porque es que ya hablas de conocidos en común y ya estableces conexiones. Entonces, en ese sentido, la verdad, también estaba muy motivado en conocer a gente nueva, en empezar también en un sitio desde cero, porque esto también al final te da la oportunidad de alguna manera, encontrar tu manera de enseñarte desde cero, sin prejuicios, sin que la gente ya presuponga cómo vas a trabajar, te permite realmente pues enseñarte otra vez desde cero, aunque seas tú mismo y las cosas no cambien tanto, pero de alguna manera sí, también que tu entorno, ¿no? Claro, y te hace descubrirte a ti también, porque de repente dices, vale, tengo que volver a presentarme. Te planteas quién soy, cómo me presento, porque claro, cuando tienes gente conocida no tienes que presentarte y tampoco piensas en qué es lo que quieres enseñar, pero de repente cuando sí que te tienes que presentar dices, ostras, ¿y qué enseño? Y esto pues también te permite eso, descubrir nuevas oportunidades, nuevas formas. Pero el vivir solo sí que ha sido un cambio, porque de repente estar en casa después de un día de trabajo y escuchar simplemente el silencio, algo que en mi vida personal era algo muy placentero, a mí me encantaba tener mi espacio y mi silencio. Claro, de repente estar en casa solo, sin la oportunidad de poder comentar nada con nadie en el momento, porque no está nadie allí, eso ha sido una gestión más complicada. Y una persona me dijo una cosa, y es que, claro, cuando compartes piso, puedes escoger el momento en el que tú quieres aislarte y estar solo, pero cuando no, estás obligado a estar solo. Y esto es la gestión que a mí me ha supuesto más cambio y reto, diría. Porque de repente, claro, estás obligado a enfrentarte a tus emociones, sentimientos, pensamientos, sí o sí, porque no hay nada que te distraiga de ello. O puede haber cosas que te distraigan de ello, pero es más complicado, ¿no? Sí, que el sea día así. Es muy largo al final. Y el día es muy largo. Y entonces ahora, después de 4 o 5 meses que llevas, ¿reto superado o todavía sigues dealing with it? Diría que es un proceso. Me siento diferente desde luego, pero que se trata, supongo, mucho de encontrar tu propia rutina. Porque cuando estás tan acostumbrado a tener rutinas compartidas, de repente enfrentarte a ti mismo y encontrar tu ritmo y tu rutina... Puede dar vértigo. Puede dar vértigo y confusión, porque dices, claro, ¿cómo yo vivo mi vida realmente? Porque ahora soy yo quien decide mis horarios, quien decide, pues eso, mi rutina en general, cómo yo hago eso. Entonces, descubrir eso creo que requiere tiempo. Entonces, sí, me siento muy diferente al principio del proceso, desde luego también, porque claro, ya me he asentado más en el sitio, conozco más a la gente, el sitio ya se siente más casa. Entonces, desde esta posición es mucho más fácil encontrar tu sitio, ¿no? Pero creo que el proceso no ha terminado, aunque yo me sienta más en zona de confort, como decíamos antes. Creo que va a seguir el proceso, porque es algo que no es tan rápido, aunque nos pensemos que lo es. Me gusta que puntualices esto, porque creo que uno de los... Bueno, sí, no sé si consejos o quizá una de las frases que más he dicho, porque desde que he empezado aquí he hablado con muchos bailarines, no sé si es que ha dado la casualidad, ¿no? Que muchos hemos empezado como de cero en diferentes momentos vitales, pero para muchos ha sido una primera vez de algo. Bueno, de Ballet Ireland somos varios. Y luego aquí también, en esta compañía, ha habido gente que este ha sido su primer cambio a una compañía viniendo de otra, pero el primer cambio. Entonces, este momento, este proceso es complicado. Y creo que la frase que más he dicho, o que la frase que más os he dicho, ha sido daros tiempo. Porque no es una cosa que surja hoy para mañana. Y además que no
creo que no es un cambio de voy de blanco a negro, sino que hay muchos colores y que irás evolucionando, irás encontrando tus rutinas irán variando, las necesidades irán cambiando también. Entonces, bueno, sí, creo que es un poco ir fluyendo y encontrándote a ti mismo. Claro, y esto también es el gran cambio que ha supuesto el hecho que comentábamos antes de estar en un sitio por una temporada más larga. Porque al ser freelance también es verdad que, claro, como todo termina tan rápidamente, estás muy acostumbrado al cambio, pero no te enfrentas nunca a él. Estás muy acostumbrado al cambio, pero nunca te enfrentas a él. Y ahora, claro, vives el cambio, como lo has vivido muchas otras veces, pero te tienes que enfrentar a él porque te quedas en él. Y esto yo creo que si encima le sumas en el que lo tienes que gestionar solo entre comillas, porque desde luego no estás solo, pero en un espacio donde no tienes esta inmediatez de poder comentar con alguien en casa lo que estás pensando, sino que te lo comentas a ti mismo y lo reflexionas contigo mismo. Es un gran cambio y también creo que lo que confunde mucho es que como el proceso es largo también, lo que ahora comentabas, la primera parte de este proceso tú no identificas qué pasa, no sabes qué está pasando, qué son todos estos pensamientos, sentimientos, sensaciones. Exacto. Y hasta que no te das cuenta de que lo que te está pasando es simplemente que estás evolucionando, que estás en un cambio y en una transición y descubriendo un sitio nuevo, hasta que no te das cuenta de ello, te has confundido. Lo cual, bueno, también es interesante porque luego cuando lo ves te hace aprender mucho de ti mismo y has visto cómo has gestionado todo esto y qué te ha aportado. Puedes sacar las cosas buenas que te ha dado y apartarte de las cosas malas o de las malas gestiones que has tomado quizás. Y dices, bueno, la próxima vez al menos sabré cómo yo reacciono a estas situaciones, ¿no? Pero me parece que el cambio es largo, lo que tú dices, necesitas tiempo y claro, el primer paso es darse cuenta de que estás en este cambio, lo cual es un gran paso, pero después toca enfrentarse a él. Hombre, claro. Entonces estás mucho mejor cuando lo ves, pero todavía tienes que hacer todo el camino. Totalmente. ¿Y tú no lo has vivido, en cierto modo? ¿Este cambio? Claro, es que tú también ya llevas varios cambios de este tipo. Muchos cambios de este tipo. No sé en las otras compañías si te encontrabas siempre con gente o ibas cuando tú bailabas y todo. Claro, es que creo que es diferente, o sea, es diferente también el approach, porque como bailarín es más fácil encontrar a alguien, ¿no? Con el que compartir entre tus compañeros, pero creo que como ballet master y rehearsal director, tu vida es mucho más solitaria. Entiendo eso, sí. Entonces, bueno, sí, yo soy solitaria. O sea, a ver, esto no sé si esto me habéis entendido. Pero que te venimos todos a visitar, oye. Sí, es verdad. Me está visitando mucha gente. Pero me refiero que al final a mí también me gusta vivir en mi soledad, me gusta el silencio. Soy una persona sociable, por supuesto. Pero creo que también tienes que sentirte cómodo en esta soledad. Entonces creo que viene también un poco en el puesto. Entonces sí, la manera de enfrentarse es diferente. Y como tú dices, creo que encontrar también este apoyo en compañeros, como siempre alguien conoce a alguien, tal, es mucho más fácil, pero en mi caso los links los tengo que buscar fuera del trabajo y eso sí que me parece mucho más complicado. Ya, entiendo. Sí, no sé. Y otra cosa que también creo que influye mucho en este proceso de encontrarte tú en un cambio, en descubrirte de repente through este cambio que estás viviendo en un sitio nuevo, con gente nueva, esto que decíamos, al presentarte de nuevo y el decir, vale, ¿cómo gestiono yo las emociones de estas situaciones? También influye mucho, creo, la gente que tienes alrededor y cómo esta gente reacciona a tu proceso. Claro. Porque también es verdad que a veces tienes la suerte de encontrarte con gente que ve que estás en este proceso y respeta tu timing y respeta tu espacio y te dicen lo que tú dices, date tiempo. Claro, o incluso que te dan la mano y te acompañan en este proceso. Incluso, lo cual también es muy guay. Por eso que es una soledad relativa, porque es verdad, o sea, es como que tiene dos caras. Dos caras. Por una parte, no tienes que esperar a que alguien te saque de eso, porque el único que puede hacer el proceso eres tú solo. Eres tú. Entonces, esperar a que la gente te salve de esto, mal, porque el único que lo debe hacer eres tú, porque si no, si alguien te saca de eso, lo que va a hacer es quitarte el camino que estabas haciendo y tarde o temprano vas a volver. Total. Pero a la vez, también está muy bien encontrar esa gente que te sabe aconsejar desde el, bueno, tú estás en el proceso de eso, pero date tiempo, porque puede ser rápido o puede ser lento. Entonces, pero disfruta el proceso. Algo que los bailarines tenemos que recordar mucho. Mucho. Disfruta el proceso. Pero ostras, está muy, muy guay, ¿no? Cuando encuentras esta gente. Esta gente que no se cansa de verte
en el proceso, porque hay gente que de repente te ve en un proceso y te dice, uy, bueno, sí, qué pereza. pues ya te Sí, ya te encontrarás. Ya te encontrarás. Y digo, ostras, ver que hay gente que lo sabe entender, esto también creo que ayuda mucho. Pero yo creo que ahí aplica la empatía y la generosidad de cada uno. Sí, sí, exacto. Incluso también que tú lo hayas vivido antes, ¿no? Volvemos un poco a la idea esta que te digo yo de, bueno, pues si yo lo he vivido así, claro. A mí también me gustaría que me hubieran ayudado cuando yo estaba en este momento, entonces por eso yo ayudo. Claro, también es verdad. ¿No? Es como una especie de, bueno, no sé si cadena de favores o... Sí, una cadena en realidad. Sí. Bueno, y supongo que también el tú ser sincero contigo mismo y el que decíamos, ¿no? El empezar en un sitio nuevo, con gente nueva, con una realidad nueva, entonces no pasa nada, es solo nuevo. Date tiempo. Bueno, Marc, vamos a... continuar. Esta vez no ha habido limonchelo. No te rías porque va a parecer que sí. No, porque Laura trabaja por la tarde. No, hemos dicho que no trabajo por la tarde. A mí me gustaría tocar un poco el tema dentro de este nuevo cambio en nuestras vidas. No sé si tú te has dado un baño de realidad. ¿Cómo te has enfrentado a la idealización de llegar a una compañía, a un sitio nuevo y quizá pensar que todo iba a ser ideal, bueno o no? Yo ya te he dicho que yo llegué con las expectativas muy bajas, entonces yo no idealicé nada. Pero no sé si tú, en este caso, sí que lo hiciste. Yo creo que tuve una experiencia muy parecida a la tuya. Tampoco tenía expectativas. La cosa que a mí me movía a empezar esta nueva etapa era el querer vivir esta experiencia, no el encontrar una compañía que sea así. Yo solo quería vivir la experiencia de estar en una compañía, sea como sea. Entonces yo creo que esto también ha jugado muy a favor de no llegar allí con una expectativa, porque también es lo que te he contado antes, yo he llegado a esta compañía de una forma muy natural y de una forma muy espontánea. Entonces no ha habido la oportunidad de esperarme algo. Por supuesto, cuando fui a hacer la audición ahí fue una audición privada y entonces tuve una primera toma de contacto con lo que esta compañía me transmitía, me hice una pequeña idea y me esperaba encontrarme con algo que después he descubierto que era diferente, pero para bien en mi caso. Pero sí que es verdad, por ejemplo, si pienso en el Marc que estaba en el conservatorio, que comentaba con sus compañeros, qué chulo ir a una compañía profesional, cómo tiene que ser eso, lo que todos queremos, lo que todos debemos hacer, porque si no es un fracaso. Ajá, importante esto. Claro, lo que nos pintan de repente ser profesional y llegar allí y darte cuenta que el cuento es diferente. Claro, que y que la vida no es perfecta. Que la vida no es perfecta, que no hay ninguna compañía perfecta ni ningún lugar perfecto, pero que aún así tú puedes encontrar lo mejor de lo mejor en cada sitio. Sí, porque al final está en tu mano también sacarle provecho a lo que te ofrecen, a lo que te encuentras en cada momento y darle un poco la vuelta a la tortilla, aunque las condiciones no sean las mejores o quizá no sea lo que más te cuadre a ti en ese momento, pero si tú tienes la capacidad de darle la vuelta a la tortilla, creo que sí, pues al final la experiencia es buena. Sí, y creo que también es muy importante, sobre todo ahora, encontrar el balance justo entre saber sacar la experiencia positiva, pero aún así reivindicar los derechos de los bailarines y lo que no te parece bien de esta compañía, pero que no va bien caer ni en un lado ni en el otro. No va bien caer en el idealizarlo y simplemente olvidarte de todo lo que está mal, pero tampoco ayuda simplemente focalizarte en todos los problemas que hay en los sitios. No, exacto. Porque además yo te voy a decir que por experiencia propia he aprendido mucho más y me han aportado mucho más las experiencias, digamos, un poco más negativas o no tan satisfactorias que las positivas. Porque cuando he llegado a un sitio y ha sido todo bien y ha ido fluido y tal, creo que al final lo acabas dando todo por hecho, pero cuando es un poco más complejo, difícil y demás, aprendes más a valorar lo que cuestan las cosas, lo difícil que es, lo afortunado que eres cuando encuentras un sitio que funciona, que te sirve, que te cuadra, en el que estás a gusto, que no siempre pasa. Porque, como hemos dicho, la vida no es perfecta. Claro, porque es esto. Sin embargo, por mucho que digamos esto, que sería la parte quizás positiva del tema, también si lo miramos por la otra cara, es verdad que no hay ningún sitio perfecto. Que en todos los sitios cuecen habas. Exacto. Que tendemos, yo creo, a idealizar ciertas compañías o ciertos
proyectos, sitios, personas, lo que sea, nos lo pintan tan perfecto que es eso, al final tendemos a idealizarlo y llegamos ahí y te das cuenta que al final tiene problemas igual que el resto de los sitios. Y por eso también creo que es muy importante, como bailarines o trabajadores profesionales de la danza, reivindicar lo que merecemos como profesionales. Totalmente. Porque nos lo vamos a encontrar tanto en los sitios más pequeñitos como en los sitios que idealizamos. Desgraciadamente, es una pena, ¿no? Pero a veces esto a mí, comentando con compañeros, me he dado cuenta de que es esto, que al final, que vayas donde vayas, vamos a tener que reivindicar nuestro trabajo, desgraciadamente, porque es una pena. Que no vivimos en una utopía. Claro, exacto. Y que incluso en los sitios que te parece que todo debería ir bien porque son famosos y grandes... Tienen dinero, económicamente están bien. No, también pasan cosas. Es que es complicado. Es muy complicado. Y es triste, me parece. Tú lo quieres llamar triste y yo quiero decir que es divertido. Porque si fuese todo bien, qué aburrido. No, obviamente. Pero a la vez también me parece como aún... O sea, me parece triste que aún tengamos... Pues eso, que luchar por tantas cosas como profesionales. Ya, si nos ponemos serios, sí, todavía hay mucho camino por hacer. En algunos lugares, obviamente, mucho más que en otros. Sí, pero en todos los lugares hay siempre algo que mejorar, algo que evolucionar y sobre todo, pues eso, no quedarse estancados. Sí, total. Porque socialmente vamos evolucionando y vamos a un ritmo muy rápido. Entonces en nuestra profesión también hay que evolucionar al compás. Y es importante, como decías, romper esta idealización, porque a la vez también me parece que muchas veces estas idealizaciones vienen dadas por lo que estos sitios fueron, pero no por lo que son. Claro. Porque los sitios también cambian y evolucionan, y la gente se acuerda mucho de lo que eran esos sitios, lo que representaban, y por eso los tiene idealizados, pero si los mirásemos por la cara, nos daríamos cuenta que quizás ya no son lo que nosotros pensamos que son. Simplemente han cambiado. Que esto también creo que es algo... O lo que antes estaba bien, ahora ya no está bien. También, exacto. Sí. Precisamente por eso, ¿no? Por ese momento evolutivo en el que nos encontramos. Que también, en parte, también es la parte bonita de nuestro trabajo, que todo muta y cambia y evoluciona. Exacto, a eso es a lo que yo me refiero. Se mueve. Qué divertido, ¿no? Ser parte de ese proceso. Claro. Ser parte de la historia. Exacto, sí, qué bonito eso. Te ha quedado muy bonito eso. Gracias, Marc. Pero sí, claro. Sí, ser parte de esta... Claro, es que al final evolucionamos, yo creo... Es curioso porque está como todo conectado en realidad, como todo el sector de la danza a nivel mundial está moviéndose como junto, ¿no? Porque la danza es movimiento y la profesión se mueve muy rápido. Y creo que esto también es bonito verlo. Y que el movimiento llama al movimiento. Esto ha quedado pedante, ¿no? No, ha quedado muy bien. Me ha quedado muy de gurú. Me ha encantado. Pero sí, efectivamente. Bueno, Mar, pues me parece que hay una que se tiene que ir a trabajar. Tomamos un limonchelo después. De momento lo vamos a dejar aquí y os iremos informando. Chao.